Estoy muy perdido. Ya. Bueno, lo que hay que entender aquí en este caso... le comento por si acaso que el internet hace como 2 horas que se ha puesto bastante mal, así que puede que me caiga por ahí, pero me vuelvo a conectar enseguida. La idea de la derivada parcial es generar funciones, le voy a compartir la primera guía, generar funciones que empiecen a depender de más de una sola cosa, porque en la vida no siempre los temas dependen de una sola cosa. A veces pueden depender, por ejemplo, de la cantidad de trabajadores, puede depender, no sé, por ejemplo, de la ubicación o del costo con el que compras estos productos. Entonces, las funciones dependen de más cosas, de más variables. Eso es una función en varias variables. En este caso, depende de dos, de x y de y. Generalmente todos estos ejercicios están puestos con x y con y, pero pueden ser 2, 3, 4, etc. Y para eso tenemos que comprender que la idea de la derivada es entender la variación, cómo varía. Entonces, cuando nosotros vamos a derivar una variable, esa va a ser nuestra variable objetivo, la que nosotros vamos a querer derivar. Por ejemplo, en esta función podemos pretender derivar la x o derivar la variable y, o sea, ver cómo varía esta variable x o ver cómo varía esta variable y. Y para esos efectos, cuando una va a ser variable, la otra la vamos a considerar como una constante. Entonces el juego aquí principal va a hacer que usted logre reconocer, hola Gabriela, no lo había visto, estaba compartiendo la pantalla. Va a Hola, ser profe. reconocer, hola José también, va a ser reconocer cuándo una variable va a funcionar como variable y cuándo una variable va a funcionar como constante. Entonces el ejercicio que aparece acá primero, f de x, y, que es 2x menos 5y más 3. Las reglas de derivación son las mismas. Entonces ustedes tienen que manejar las fórmulas de la fórmula del producto, la fórmula de la división, ¿cierto? La regla de la cadena, todas esas tienen que manejarlas de la misma forma. Pero además ahora agregamos el grado de complejidad, que a veces las variables van a funcionar como variables y a veces van a funcionar como números. Entonces ahí hay que tener la claridad. ¿Cómo lo vamos a anotar? De dos formas. Si yo quiero conocer la derivada, puedo colocarle la f con una x chiquitita abajo. Y ahí yo le estoy diciendo, quiero la derivada de esa función, pero con respecto al x. El x va a ser mi variable. También lo puedo escribir con la letra d tipo gótica. Hace una derivada extraña. La derivada de f con respecto a x. Esas dos cosas significan lo mismo. Y ahí ustedes tienen que decir, ya, eso me están pidiendo, x es la variable. Entonces y va a ser un número. Va a funcionar como una constante. Entonces, yo quiero derivar f. La derivada de 2x, como x es variable, la derivada de 2x es 2. Pero el y funciona como número ahora. ¿Cuánto es la derivada de 5y? Eso se lo estoy preguntando a usted ahora. ¿Cuánto es la derivada de 5y? Vamos, anímense. 5. No. Eso sería la derivada de 5y si el y fuera una variable. Pero aquí estamos diciendo que el x es la variable. Entonces Ok. el Entonces y sería 2, ¿o no? El y pasaría a ser una constante. la y pasaría a ser una constante. Es como si esto fuera 5 por 4. Entonces esto es un número. Y la O derivada sea de que 1 no veo Si nada, profe, hace, porque se me quedó pegado. Creo que me si voy a hace salir cero, y voy a entonces, volver profe. a entrar. exacto, José, es 0. Hola, profe. Nelson, hola José, disculpe. Nelson, no sé si lo alcanza a visualizar. Entonces, como la expresión es 5y, el y está funcionando como un número. Entonces, decir 5 por y es lo mismo que decir 5 por 2, 5 por 1, 5 por 3. Es un número. Y la derivada de un número es 0. Esto que está aquí tiene el mismo peso que este 3 que está acá al lado. Entonces, la derivada de esos es 0. Ahí está la derivada de la función con respecto al x. Ahora, yo puedo preguntar lo mismo, pero con respecto al y. ¿Cuánto es la derivada de mi función con respecto al y?
La misma lógica. Este que me preguntan funciona como la variable y las otras letras toman el rol de constantes, de números. Entonces, 2x, ¿cuánto sería la derivada de 2x? En este caso, 0. 0. Porque como y es la variable, el x lo miro como un número y la derivada de un número es 0. La derivada de menos 5y, ahora el y es variable y eso sabemos que es menos 5. Y la derivada de 3 es 0 también. Ahí están cada una de las dos derivadas parciales. Por eso se llama derivadas parciales, porque se deriva en parte, por así decirlo. ¿Cuál parte? La que me pregunten. ¿Por la parte de la x o por la parte de la y? Esto es el primer nivel. Un nivel más complejo es cuando interactúan las variables con otras operaciones, como operación de potencia, como operación de multiplicación, de división, etc. Pero insisto, aquí usted tiene que tener separados los dos roles. Por un lado, la fórmula de la multiplicación, la regla de la cadena, esas fórmulas, y por otro lado, aplicar las fórmulas y recordar cuándo va a ser variable y cuándo va a ser constante. Siguiente ejercicio, el número 11, f de x, y es x cuadrado y elevado a 3. Hay una multiplicación al medio. Y aquí se pone más interesante. ¿Volví? Ahí sí, profe. Sí, le comentaba a Nelson antes que llegaran ustedes que hace como 2 horas que la señal aquí en la U ha estado súper mala, súper mala. Entonces les comentaba, aquí se va a poner más interesante porque las variables se están multiplicando. Entonces tenemos que recordar la regla del producto. Siempre hay que tener mucho cuidado porque usted a veces va a decir, acuérdese de la regla del producto. La regla del producto dice la derivada del primero por el segundo. Y después dice el primero por la derivada del segundo. Entonces, a veces hablamos de la derivada de y a veces hablamos del primero o de la derivada del primero. Ojo con eso. Entonces, vamos a tratar de calcular la derivada de f con respecto a x, a la variable x. ¿Ya? Entonces, como la variable es x, y toma el rol de un número. Entonces, el y ustedes lo tienen que ver como un número. ¿Cuánto sería la derivada de eso con respecto al x? En este caso, toda esta expresión que está aquí del y es un número, es como si fuera un 3. Es como si esto fuera 3x cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos eso? El exponente del x sale multiplicando. Ese 2 exponente, sale multiplicando al número, el y cubo es el número, y luego nuestra variable que es x pierde un grado, de exponente 2 a exponente 1. Ahí está. Entonces, este y no lo vamos a derivar, porque es una constante. ¿Ya? Después, lo que le había comentado recién, se me confundió el ejercicio. Era cuando aparecía, por ejemplo, x elevado a y. Ahí, cuando aparecen cosas de ese tipo, ahí se pone un poco más complejo. Pero aquí todavía lo podemos sortear. Derivada de f con respecto a y. Entonces ahora y va a ser nuestra variable y el x va a ser constante. Entonces, este x cuadrado que está aquí funciona como si fuera un 2, como si fuera un 3. Entonces, ¿cuál es la regla? El exponente sale y multiplica el número, sale y multiplica el número, por eso que se queda exactamente igual, y la variable pierde un grado.
Entonces, como estaba elevado a 3, ahora está elevado a 2. Pregunta con eso. Aprovechen de preguntar ahora. Profe, ¿significa que la variable que no estamos derivando, en este caso, por ejemplo, en el segundo caso, que es la x, se queda tal cual como está, ¿verdad? Exacto. Porque la Tal cual como x, está. como la variable es y, el x es un número. Entonces, usted tiene que mirarlo como si fuera un número. Es como si aquí yo pusiera un 5, o el número que ustedes quieran. Pero claro, si yo coloco un número, el 3 baja y se multiplica y 3 por 5 me da 15 y encuentro una respuesta. Pero claro, como en realidad es una letra, no puedo decir que eso es 20 o que es 30, pero queda expresada la multiplicación por la misma expresión. Como aquí era un x cuadrado, por el mismo x cuadrado, por el mismo número. ¿Por qué quiero hacer mención a esto? Porque ahora se pone un poquito más difícil, porque tengo el doble de posibilidades. Ahora, cada vez que derivo, puedo derivar con respecto al x o con respecto al y. Y ahora se pone un poquito más complejo, sobre todo cuando sacamos la segunda o la tercera derivada. Nuestra función f, que depende de x y de y, en la primera derivada puede ser con respecto al x o puede ser con respecto al y. Tengo dos caminos. Pero si quiero sacar la segunda derivada, ojo con esto, porque podría haber sido x y de nuevo x, o podría haber sido x y después y, o podría haber sido y después x, o podría haber sido y después y de nuevo. Entonces, para la segunda derivada, tengo 4 opciones diferentes. Y aquí importa mucho el orden. Y si sacáramos una tercera derivada, tendríamos 8. Cada vez se van duplicando. Entonces antes no, antes sacábamos, por ejemplo, no sé, del x cubo. Derivada del x cubo, 3x cuadrado. Derivada de 3x cuadrado, 6x. Derivada del 6x, 6. Siempre tenemos una opción. Pero aquí, cada vez que derivamos, tenemos dos nuevos caminos. Entonces, ¿cómo se va a anotar esto? Por ejemplo, si yo quiero decir que primero derivo con respecto al x y que después derivo con respecto al y, lo puedo escribir f xy, o con esas letras góticas, como es la segunda derivada, tendría que poner derivada segunda de f, derivada segunda, y aquí abajo el orden. Primero con respecto a x y luego con respecto a y. Siempre que está, aquí parece que los dije al revés. Uy, esta anotación hace tiempo que no la uso. Aquí tendríamos que chequear, chicos, solamente por la anotación, que yo generalmente usé mucho esta. Entonces, no me quiero arriesgar a decirle algo que no es, ¿ya? Pero acá, cuando ustedes vean esta notación, siempre es, porque para acá después viene la función. Entonces, ahí está lo que se hace primero y después la y. Entonces, esto se leería, derive dos veces, primero con respecto al x y luego con respecto al y. Entonces, vamos a hacer este camino ahora. Voy a borrar esto. Y vamos a seguir el camino de la x. Entonces, si yo derivo primero con respecto al x, al aplicar una segunda derivada, entonces, la segunda derivada de f, como la primera fue con respecto a x, la segunda también la puedo hacer con respecto al x. ¿Cuánto sería ese resultado? Vamos, anímense. Recuerden que el x es la variable, entonces, esto significa derivar la derivada, o sea, derivamos esto. Entonces, este es un número, este es un número y esta es una x. Ah, es como si tuviera el 2x. Cuando derivo el 2x, me queda solo el 2, me queda solo el número.
Entonces me queda solo el número 2 y cubo. Ahí está. Porque el x que estaba elevado a 1, el 1 salió multiplicando y bajó el grado y quedó x elevado a 0 y desapareció. Pero también está el otro camino. Que primero hubiésemos derivado el x, que es este que está aquí, y ahora después por segunda vez, ahora con respecto al y. Y ahora tendríamos que ver, ¿qué le pasaría a esta función si ahora esta función la derivo con respecto al y? ¿Cuánto quedaría? Entonces ahora tenemos que reconocer el 2 es un número, el x es un número y el y cubo es nuestra variable, porque ahora la segunda derivada es con respecto al y, según lo que me dice aquí. Entonces, como el y es la variable, como está elevado a 3, el 3 sale y multiplica a los números. Multiplica al 2 y al x. Entonces 3 por 2 por x. Y eso sería 6x. Y luego el y pierde un grado. Entonces como estaba elevado a 3, ahora está elevado a 2. Hola Alejandra, bienvenida. Consultas con eso. Hola, profesor. Gracias. Hola. Es complicado el tema, para empezar a visualizarlo es un poco extraño, pero es práctica. Es práctica. Yo les recomiendo que cuando ustedes vayan escribiendo esto, lo vayan ordenando y generalmente la variable la dejan al final. Porque de esa forma van a aprender a separar como lo que cuando está tomando el rol de número y cuando está tomando el rol de variable. Aquí están las dos. Fíjense, aquí estamos en la primera derivada y acá estamos en la segunda derivada. Como la primera derivada la hicimos con el x, ahora la vamos a hacer con el y. Con el y y después vamos a sacar la segunda derivada de forma similar a esto. Entonces, la primera derivada de f, ahora con respecto a y, como es con respecto a y, el x funciona como un número. Entonces, el x funciona como un número, el 3 que está potencia sale y multiplica, y la variable pierde un grado. La variable pierde un grado, por eso que el x no le pasó nada. Ahora, esta primera derivada la puedo derivar una segunda vez. Y al derivarla una segunda vez, con respecto a x o con respecto a y. Si lo hago de nuevo con respecto a y, puedo escribir la segunda derivada de f. Aquí puedo colocar y elevado a 2. Para decir que las dos veces fue con respecto a y. Delante puse respecto a x, respecto a x. Es lo mismo, podría haber puesto respecto a x elevado a 2. Para indicar que dos veces con respecto a la misma variable. Entonces, esto significa derive la derivada, por eso que es la segunda. Derive la derivada y ambas veces fue con respecto a y. Entonces, aquí está con respecto a y y ahora nuevamente con respecto a y. Por lo tanto, este 3x cuadrado es nuestro número. Entonces, como el y es la variable, el exponente sale multiplicando, el 2 por el 3 me da 6, x cuadrado, y el y pierde un grado. Ahí está. O el otro camino es haber tomado la primera derivada y haber derivado. Como la primera fue con respecto a y, la segunda puede ser con respecto a x. Entonces eso se escribe. La segunda derivada de f, primero fue con respecto a y y ahora va a ser con respecto a x. Ojo con eso. Entonces, para verlo un poquito mejor, para no confundirme, puedo colocarlos al revés. Aquí el y y aquí el x. Para dejar, como ahora es con respecto a x, para dejar la variable acá separadita del número. Entonces la misma lógica. El exponente sale multiplicando al número y quedaría 3 por 2, 6, y cuadrado, y
Creo que me faltó algo aquí. No, estoy chamullando. Entonces, sería 6y cuadrado y el x, que es la variable, pierde un grado. Ahí está. Consulta. Consultas. Por mi parte, hasta ahí todo bien, profe. Sí, el tema es que, por ejemplo, en las evaluaciones, los ejercicios después están más complicados, entonces ahí uno tiende a confundirse un poco más. Pero hasta ahí súper bien. Ya. Veamos alguna un poquito más difícil. Oh, aquí hay una bien difícil. Ejercicio 26. Yo no sé si con la profe ya pasaron a la segunda derivada o todavía no. Pero ustedes saben que esto de la matemática se va construyendo, es como una La escalera. hemos visto, Sí. la segunda y la mixta. Esto es una idea como una escalera, entonces usted ya aprendiendo una lógica la puede ir aplicando. ¿Quién llegó? ¿Javier? ¿Gabriela? Ay, no recuerdo. No, Javier. Bienvenido. Ok, tenemos división. Entonces aquí ya se pone un poquito más complejo, porque aquí tenemos la regla de la división y aparte mantener cuándo una es variable y cuándo es constante. Entonces voy a sacar la primera derivada de z y la voy a hacer con respecto al x. Entonces, para no confundirme, podría colocar primero la fórmula. Primero podríamos escribir la fórmula y luego ir reemplazando abajito. O si ustedes se lo saben hacer de memoria, después lo pueden hacer así. Entonces, recuerden que lo de arriba es f y lo de abajo es g. Entonces la fórmula dice que es la derivada de arriba multiplicada por lo de abajo menos lo de arriba sin derivar multiplicado por la derivada de abajo y todo eso dividido en lo de abajo al cuadrado. Esa es la fórmula. Entonces veamos cómo nos queda. Recordando que el x es la variable y que el y es constante y funciona como un número. Entonces, f', la derivada de arriba. Alejandra, ¿cuánto sería la derivada de arriba? A ver, según si derivo f, que sería arriba, con respecto a x, sería y, porque Correcto. x sería 1. Correcto. Multiplicado por g, o sea, por el de abajo sin derivar. Ojo con eso. Entonces, como es el de abajo sin derivar, aquí incluyo todo, sea constante o sea variable. Sea constante o sea variable, porque es por la función g de la parte de abajo. Luego dice menos f, o sea, el de arriba sin derivar. Sin derivar, ahí está, xy. Por la derivada de abajo, g'. Y ahora vemos, porque ahora hay que derivar. ¿Cuánto sería, qué está por ahí? Javier, la derivada de abajo. Tenemos x cuadrado más y cuadrado. ¿Cuánto sería la derivada de abajo? Gabriela. Profe, sabe que no veo nada. Pero por eso le digo, 2x más 2y. Ahí lo dejo en la imaginación. 2x más 2y. 2x más 2y. Derivando con respecto al x. Derivando con respecto a x sería 2. 2x.
Perdón, yo le dije 2x más 2y. No, era x cuadrado más y cuadrado. Oh, perdón. Era Ah, ya. x cuadrado más y cuadrado. Derivando con respecto a y, A x. o sea, eso, a x. Sería 2x. 2x. Eso. Y todo eso dividido por lo de abajo al cuadrado. X cuadrado más y cuadrado. Todo eso al cuadrado. Y ahora, al igual como lo hemos hecho anteriormente, nos corresponde ordenar un poquito esta idea. Entonces arriba quedaría yx cuadrado más y por y cuadrado, que es y cubo, menos, y el xy por el 2x sería 2y x cuadrado. De hecho, eso se puede sumar con el primero. Entonces, como el primero es 1 y aquí son menos 2, me quedaría menos 1. Ahí está. El resultado final arriba sería y cubo menos menos y cuadrado. Y todo eso dividido en x cuadrado más y cuadrado. Todo eso, entre paréntesis, al cuadrado. Luego, al igual como lo habíamos visto con una sola variable, las derivadas, recuerden que funcionan para encontrar cuándo la función aumenta o cuándo la función disminuye. Y sobre todo, nos sirve para encontrar los puntos máximos o los puntos mínimos. Para eso, tenemos que igualar la derivada a 0. Entonces, esto nosotros perfectamente lo podríamos igualar a 0 y podríamos encontrar cuándo esta función tiene un máximo. Y ahora el concepto un poquito más complejo, porque al tener dos variables, dos incógnitas, nuestras funciones ya no son solamente en el plano cartesiano, no es una curva. Nuestra función en el espacio es, déjenme ver si tengo por aquí está. Es un manto, por así decirlo. Es como una frazada que cubre y que tiene ciertas formas, como si fuera la parte de arriba del mar, que usted lo ve con diferentes ondas, ¿cierto? Eso es una gráfica en 3 dimensiones. Pero la idea sigue siendo exactamente esa manta, como la que está aquí. Esa manta puede tener perfectamente un punto máximo, una derivada igual a 0 acá arriba. O podemos tener, por ejemplo, formas más extrañas, como esta que es como una montura de caballo. Entonces, no hay un punto máximo definido, porque esta sigue creciendo infinitamente, y para acá sigue cayendo y sigue cayendo infinitamente. Entonces, pero aquí al centro hay un punto que antes lo conocíamos como punto de inflexión, y que ahora se conoce como punto de silla, por ejemplo, que no sabemos para dónde va, si es un mínimo o si es un máximo. Más preguntas. Fíjense acá en el ejercicio 53 y 54, nos dice calcular las pendientes de la superficie en las direcciones de X y de Y en el punto dado. Cuando decimos la dirección de X, queremos decir con respecto al X. Entonces recuerden que la pendiente tenía que ver con la derivada. Entonces la derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y. Entonces el punto 1, 1, 2, porque ahora como tenemos dos variables, el X y el Y, aparece el Z. Esto que está aquí, esto es Z. Entonces ahora tenemos puntos en el espacio. Entonces el punto 1, 1, 2 es el que está aquí dibujado, ese puntito, que está en alguna parte de la manta, en alguna parte de este gráfico, pero queremos ver las pendientes. O sea, es como si le hiciéramos un corte.
Entonces, la derivada con respecto al x de esta función es simplemente menos 2x, porque esto es 0 y esto es 0. Con respecto al x sería menos 2x. Ah, entonces, para reemplazarlo después, le damos el valor que están acá, el x1, el y1 y el z2. Pero no hay z en nuestra fórmula de derivada, no hay y en nuestra fórmula de derivada, solo tenemos que es menos 2x. Entonces, menos 2 por 1 es menos 2. O sea, con respecto al x, va cayendo. Ahí va cayendo para acá. Porque el x positivo va así para allá. Entonces, ahí va cayendo. Si lo sacamos con el y, la derivada también es menos 2y. Y el y va para allá. Perdón, va para allá. Entonces va cayendo. Eso es lo que nos indica estas funciones. Ahora, si nosotros vemos esta función de acá y la derivamos con respecto a x, va a dar 2x positivo. Entonces, el 2x en este punto va a ir subiendo. 2x positivo, perdón, 2x positivo, pero al reemplazarle el menos 2, va a quedar 2x, 2 por menos 2 es menos 4. Ahí, perdón, y va bajando. Porque el x positivo está para allá. Ahí se ve. Entonces va bajando. En esa parte del punto va bajando. Y el y, si nosotros lo calculamos, daría menos 2y. Y si lo reemplazamos en el punto que queremos, entonces sería menos 2 por 1 es menos 2. También va bajando, porque el y viene para acá como para el frente mío. Y ahí va bajando la función. Eso es lectura de gráficos. Aparece el concepto de costo marginal. El costo marginal es asociarlo a parcialmente, con respecto al x o con respecto al y. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Lo voy a dejar compartido por mientras que borro la pizarra. Entonces, nuestra función c es 32 raíz de xy más 175x más 205y más 1050. Y nos pide calcular los costos marginales cuando x vale 80 y cuando y vale 80 y cuando y vale 20. En esos puntos. Entonces, la idea del costo marginal es ayudarnos a ver qué pasaría si aumenta en 1. O sea, cuando me están pidiendo que el x sea 80, o sea, ¿cuál es la variación de cuando tengo 80 a cuando tengo 81? ¿Qué pasará con mis costos? ¿Bajarán? ¿Subirán? Eso depende de la función. Lo mismo el y20. ¿Qué significa el costo marginal para y20? Significa que me quieren preguntar cuál es la diferencia que hay cuando tengo 20 productos de Y versus cuando tengo 21. O sea, ese tránsito de tener uno más, ¿qué me hará? ¿Gastar más? ¿Gastar menos? Entonces, ese concepto de variación, de cuánto varía, es lo que nosotros siempre hemos estado estudiando con la derivada. ¿Vale? Entonces, creo que por honor al tiempo voy a alcanzar a hacer uno de los dos, pero el otro se hace exactamente igual para la otra variable. Entonces, ustedes ya vieron que nosotros podemos derivar con respecto al x, pero eso no significa que desaparezca la variable y. ¿Ya? Sobre todo, no va a desaparecer cuando están interactuando multiplicándose. Vimos en el primer ejercicio, si el x está solito, si el y está solito, con números, ahí al derivar desaparece la otra. Pero cuando interactúan por multiplicación, no desaparecen. Por eso que tienen que darnos los dos valores. Entonces, la derivada del costo con respecto al x, o sea, el costo marginal con respecto al x,
va a ser ¿cómo lo podemos mirar? Claramente esto se va a anular porque tiene Y, y el 1050 se va a anular porque es un número. Todo eso es número. Entonces, para derivar con respecto al X no le va a interesar. El 175X, al derivarlo con respecto a X, me da 175. Y este es el problema, que está un poquito difícil de mirar, pero con propiedades de potencia, lo voy a dibujar aquí abajo, después lo borro, podemos verlo como 32 multiplicado por X elevado a un medio, multiplicado por Y elevado a un medio. ¿Cierto? Por propiedades de potencia de raíces, lo podemos separar de esa forma. ¿Por qué lo quise hacer de esa forma? Separadito, porque el Y es un número. Entonces el Y lo voy a colocar acá adelante y el X acá atrás. Entonces, esto es un número. ¿Y cuánto es la derivada de la raíz de X? El 1 medio, entonces, por propiedades, el 1 medio sale y multiplica a todo el número, que en este caso es el 32, Y elevado a un medio, todo eso es el número, y luego el X pierde un grado, y al perder un grado va a quedar X elevado a menos un medio, y eso ustedes saben que significa la raíz abajo, en el denominador. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar esto finalmente? 32 dividido en 2 va a ser 16. 16, el Y elevado a un medio es raíz de Y. Y dije, Y. Por el X elevado a menos un medio significa que está en la parte de abajo de la fracción. Y en la parte de abajo va a estar positivo. Eso entonces es la derivada de esta expresión, del 32 raíz de xy, más 175. Sin el 175 solito nomás. Consulta. Como les digo, el tema es aprender a mirarlo bien con cuidadito, los primeros ejercicios bien cuidadosos, para distinguir bien cuándo está tomando el rol de número y cuándo está tomando el rol de variable. Por eso es que el Y queda tal cual, queda raíz de Y, porque es un número. Es un número que está multiplicándose con la variable. Y ahora sí, ahora evaluamos el costo marginal, o sea, la derivada del costo con respecto a X, cuando el X vale 80 y cuando el Y vale 20. Y eso sería 16 multiplicado por la raíz de Y, la raíz de 20, dividido en la raíz de X, raíz de 80, y todo eso más 175. Por propiedades de raíces, fíjese lo que va a pasar con el raíz de 20 y el de 80, que lo podemos incluir en una sola raíz. Al igual como acá separé la multiplicación, en la división también se puede separar o juntar. Entonces lo junté. Y 20 dividido en 80, simplifico el 0 con el 0 y el 2 con el 8 y queda un cuarto, raíz de un cuarto. Y eso es, la raíz de 1 es 1 y la raíz de 4 es 2. Es un medio. Entonces eso se transforma en tener 16 por un medio, o sea, 16 por 1 dividido en 2, más 175. Y el 16 dividido en 2 da 8. Y 8 más 175 sería 183. Entonces, conclusión. Cuando el X vale 80 me falta aquí. Y cuando el Y vale 20. Conclusión. Para nuestra... ¿de qué es lo que es este ejercicio? Una empresa fabrica dos tipos de estufa. Uno autoestable y uno para insertar chimenea. Entonces, el costo marginal sería
el costo para pasar, como estamos con respecto al X, el costo para pasar de 80 estufas de X a 81 estufas de X es de 183 dólares, no sé cuánto es la unidad de dinero. De hecho, creo que no lo dice. No. Dice que el costo no. Pero, por ejemplo, podrían ser dólares. ¿Ya? Eso es. Cuando tengo 80 del tipo X y cuando tengo 20 del tipo Y, como es la derivada parcial con respecto al X, significa que quiero mirar el X uno más. Entonces, el costo para pasar de fabricar 80 a fabricar 81 es de 183. Después podríamos ver, por ejemplo, el costo para pasar de 81 a 82 puede que sea 500. El costo para pasar después a la otra puede que sea 100. Entonces, esas variaciones son, al igual que la derivada de la función, son instantáneas, son razones de cambio instantáneas. Por eso es que hay que buscar en un punto en particular. En particular en este punto es de 183. ¿Consulta? Parece que no, chicos. Bien, en honor al tiempo, que ya son las 7, para que se preparen un cafelillo y vayan a sus clases ahora.